Definitivamente Álvaro Uribe Vélez cada vez pues tiene un panorama más sombrío y esto lo decimos porque continúa el juicio de este señor, expresidente de la República, y que definitivamente cada vez lo vemos con menos opciones de salir libre de todo esto. Pues resulta que siguieron declarando algunos testigos y demás y llevaron allá al señor Rodrigo Echeverry García, quien trabajó como conductor y mensajero de Diego Cadena y quien realizó varias consignaciones a nombre de María Elena Vélez, hermana del ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, y que apareció días pasados en la agenda que revelaba los pagos diarios de Diego Cadena. Este señor documentó parte de todas las consignaciones que le hizo Diego Cadena a este señor. Y por supuesto, pues el intermediario fue su mensajero y conductor, ¿no? Él fue el que realizó estas consignaciones y ahora termina embalado diciendo, bueno, estos pagos de dónde salieron y todo. La defensa quiere decir que estos pagos fueron humanitarios. ¿Quién gira millones y millones de pesos para catalogarlos como ayudas humanitarias? Esto es de locos. Pues vamos a escuchar la versión de este señor Rodrigo Echeverry, quien dice cómo conoció a Cadena, por qué realizó estas consignaciones a nombre de la hermana de este ex paramilitar y demás. Como ustedes se dan cuenta, el señor Álvaro Uribe Vélez tiene el agua hasta el cuello. Vamos a escuchar las declaraciones aquí de este señor, ¿no? Gracias, don Rodolfo. Dígale a esta audiencia si usted conoce al doctor Diego Javier Cadena. Sí, Díganos las circunstancias en que lo conoció. por el trabajo de mensajería. Una clienta que tenía me lo presentó y empecé a trabajar con él. Gracias. ¿Cuándo comenzó usted a trabajar con el doctor Diego Cadena? Por ahí en el 2010. ¿Hasta qué fecha? Todavía trabajo con él, hago diligencias. Dígale a la audiencia concretamente cuáles fueron las labores que usted realizó para el doctor Diego Cadena. Trabajos de mensajería, ¿Qué es un trabajo de mensajería? pues los que he realizado siempre. Y yo he trabajado mucho en bufete de abogados y pues esos fueron los trabajos que realizo yo y le realizo al doctor, a todos los Gracias. doctores con que trabajo. Gracias. ¿Podría decirnos qué hace una persona de mensajería en un bufete de abogados? Prestar un servicio ¿Qué servicio? de mensajería. ¿Qué Porque es lo he hecho mensajería? siempre. Papeles ¿Qué que es? se necesitan, llevar a un juzgado, domicilios, trabajo en ferreterías, trabajo en la parte de lociones, muchas cosas. Eso es lo que yo entiendo, para mí es un mensajero. Gracias, sí, es que quería que nos aclarara eso, don Rodolfo. Y al bufete del doctor Diego Javier Cadena, de esas labores de mensajería que ha mencionado, ¿cuál es el que les presta desde el 2010 a la fecha? El trabajo de mensajería. ¿Con qué frecuencia le presta usted ese servicio de mensajería al doctor Diego Cadena? Cuando los abogados necesitan alguna diligencia, ¿Con qué frecuencia acude el doctor Diego Cadena a su trabajo de mensajería? cuando él lo necesita, ¿Podría ser más específico en tiempos? Es decir, si la prestación de ese servicio es diaria, mensual, semanal. es diaria. Cuando él lo necesita, porque es uno de los mejores abogados que he tenido, con que he trabajado hasta ahora. Gracias. ¿Y cómo es el acuerdo económico de su trabajo de mensajería con el doctor Diego Cadena? Él me paga un mínimo. ¿Un mínimo mensual o a qué se refiere? Discúlpeme. Sí, un mínimo mensual. Gracias. Dentro de las labores de mensajería prestadas al bufete del doctor Diego Cadena, díganos si estaba la de hacer consignaciones. Sí, claro. Explíquele a la audiencia en qué consiste esa labor de mensajería de consignaciones. Pues algún pago que se necesita hacer al banco, cosas así que meriten pagar. ¿Conoce usted a la señora María Elena Vélez? No, ¿Recuerda haber realizado algún pago a nombre de la señora María Elena Vélez? eso sí, por eso es que estoy aquí, por eso. Dígale a la audiencia qué recuerda de esas consignaciones realizadas a la señora María Elena Vélez. Pues sí, eran pagos que pues yo cuando hago mis pagos hago a punto de qué se trata para decirle a la persona
que se hizo la labor. Eran pagos que necesitaban pagar un celular, necesitaban pagar un servicio, necesitaban pagar cosas así. Eso era para lo que me mandaban. Para poder concretar, dice usted que le hizo pagos a ella y que usted anotaba como el motivo de ese pago. Sí. ¿Era usted el que anotaba ese motivo o se lo daba el bufete de abogados? No, yo preguntaba para después relacionarlo, porque me decía después que ese pago que se realizó, ¿para qué era? Para yo a justificar. ¿Recuerda usted para qué época realizó las consignaciones a la señora María Elena Vélez? Eso, pues, la memoria, eso fue más o menos 2018 y 2017 más o menos. ¿Recuerda el número de consignaciones que le hizo a esta ciudadana? Y por ahí fueron unas 6 o 7 que me acuerde. Ayudas humanitarias según Diego Cadena. Más de 6 o 7 consignaciones a esta señora hermana de un ex paramilitar, ¿no? Y es que el señor Carlos Vélez ha tenido definitivamente, pues, una reserva y un registro de todas estas consignaciones que hizo Diego Cadena. Por eso es que aparecieron después, o si no, esta gente hubiera ocultado esto. ¿Recuerda las razones por las cuales se informaba si hacían estas consignaciones? No le entiendo cómo me repite. Usted manifiesta que cuando va a hacer una consignación se dice o se anotaba por usted el motivo por el cual se hacía esa consignación. No, los abogados, yo les preguntaba y para tener relación de para qué se ha gastado la plata. Perfecto. ¿Y recuerda de esas 6 o 7 consignaciones que le informaban los abogados de los motivos de consignación? No, pues eran, como le decía, para un transporte, para arreglar un celular, que para necesitaban cositas así que pequeñas, yo hacía esas consignaciones. Dígale a la audiencia, explíquenos cómo funcionaba internamente en el buffet del doctor Diego Cadena la entrega de esos dineros para hacer usted las consignaciones. La secretaria, ¿La secretaria qué? ese tiempo le pasaba el dinero y cuando yo estaba allá, pues había una cajita menor que yo manejaba y ahí dejaba constancia. ¿Recuerda el nombre de esa secretaria? No, no me acuerdo. Dice usted que esa secretaria le pasaba dinero. Explíquele a la audiencia cómo le hacía esa entrega de dinero. ¿Cómo así? ¿Cómo se entrega? No Es decir, usted dice, ella me entrega un dinero y yo hago una caja menor. Entonces yo quiero saber cómo se hacían, en qué cantidades esa entrega de dinero y en qué tiempos. Pues lo que se pedían, 150, 300, lo que se vaya a hacer, se lo pedía a ella. Ah, usted le pedía a ella el valor. Sí, no, para que me diera, para ir a hacer esa mensajería. Gracias por la claridad. Entonces, como la secretaria le hacía la entrega del dinero que usted requería, aclárenos a la audiencia quién le daba la orden de hacer esas consignaciones y por esos valores. Pues el abogado, el doctor Juan José. Al abogado Juan José. ¿Quién es Sí, el él doctor? era que me decía, haga esta consignación porque necesitan para el transporte de las personas, necesitan a comprar cosas. Entonces yo decía, como éramos lo que siempre he dicho, ayuda humanitaria, porque eso es lo Ayuda que humanitaria. hacía yo en ese momento. Menciona usted a un doctor Juan José. ¿Quién es el doctor Juan José? Pero el jefe mío también, porque yo le hago mensajerías a él. ¿Formaba parte de qué pool de abogados? El bufete doctor del Juan doctor José. Diego. ¿El doctor Diego? Sí, el bufete del doctor Diego Cadena. ¿Había más abogados que formaran parte de ese bufete? Sí, habían varios, pero pues era el que más le hacía la diligencia a ellos. Perfecto. Dice usted que lo que usted hacía era ayudas humanitarias. Explíquele a la audiencia qué quiere decir con esa expresión, don Rodolfo. Pues una persona que necesite para un transporte, que necesite para arreglar un celular, que necesite para salir a hacer unas cosas que necesita, porque esa es una ayuda que en ese momento que estaba realizando yo. ¿Por qué estaba usted realizando esa ayuda a la señora María Elena? Pues porque me decían que hiciera esa consignación.
¿De dónde entonces considera usted que era una ayuda humanitaria? ¿Cómo así? No lo entiendo. Usted dice que porque le decían que hiciera esas consignaciones. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué consideraba usted que esa era una ayuda humanitaria? Porque la necesitaban para un beneficio de ellos. Dígale a esta audiencia concretamente quién le expresaba que esa persona, la señora María Elena, necesitaba esa ayuda. Y también, porque decía él, aquí dice el testigo, un beneficio. ¿Beneficio para qué? Como este testigo, pues dice que o cataloga estas consignaciones como ayudas humanitarias. ¿Será que le dijeron que dijera esto? ¿Ustedes qué creen, Colombia? Cada vez más enredado. Aquí el señor dice que ayudas humanitarias. Bueno, ¿y cómo sabe que eran ayudas humanitarias? Y el señor no sabe justificarse. Piensa y asume que era una ayuda. ¿Quién lo expresaba? Sí, ¿quién le decía a usted, mire, haga esta ayuda humanitaria para esta persona que necesita Pues para el comprar? abogado que me mandaba, el doctor Juan José. Explíquele claramente a la audiencia, entonces, cómo era la orden que recibía usted, el doctor Juan José, para hacer esas consignaciones. Pues me decía, Rodolfo, necesito que hagamos una consignación porque esta persona necesita un transporte, necesitan arreglar un celular, necesitan cositas así. Pues en este momento no me acuerdo de las otras, pero eran consignaciones menores. ¿Cuánto es esos valores menores? 200, 300.000 pesos, 150. Ujú. Bueno, dice usted que entonces allí en este bufete hacían ayudas humanitarias. ¿Recuerda si a algunas otras personas se hacía esta ayuda? ¿Cómo así? No lo entendió, ¿eh? Dice usted que hacían ayudas humanitarias para transporte, porque requerían algo. Le digo yo entonces que nos explique si para algunas otras personas se hacía también una ayuda humanitaria. Pues no, a otras personas no, pues lo que sí he visto que el doctor cuando anda en el carro conmigo, siempre baja la ventana del vidrio para regalarle a una persona cualquier centavo que necesite, cualquier cosa. Entonces lo he visto en él que es muy caricativo en eso, y que lo han regañado por eso, por estar bajando el vidrio del carro. ¿A qué doctor se refiere? Al doctor Diego, ¿Y quién lo regaña? ¿lo escoltas? Bueno, que actualmente presta los servicios todavía a la oficina del doctor Diego Cadena. Sí. Díganos, ¿cuándo fue la última vez que se habló usted con el doctor Diego Cadena? Pues cuando él necesita alguna diligencia, yo mismo la realizo. Gracias. ¿Y cuál fue la última diligencia a la que asistió? ¿Cómo así asistió? Yo sí, yo voy a la oficina cuando necesitan alguna labor, yo voy allá. ¿Cuándo fue? Pues, ¿cuándo fue allá? Ayer ¿Cuándo estuve fue? allá. ¿Y con el doctor Juan José Salazar? ¿Cuándo fue la última vez que se vio? No, no me acuerdo, pero fue hace poquito porque pues él como que no está. Porque él, ¿qué? Discúlpeme, no le entendí. No está. Ah, no está, discúlpeme. Pues señores, este señor testigo está embalado por ser el mensajero de Diego Cadena al realizar estas consignaciones. Luego vino la testigo María Elena Vélez, hermana del ex paramilitar Carlos Enrique Vélez. Y pues este es uno de los testigos clave del delito de soborno contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, por haber recibido y admitir pagos casi por 18 millones de pesos y otras consignaciones. Escuchemos el informe de lo que rindió la señora María Elena Vélez. La testigo María Elena Vélez, hermana del ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, uno de los testigos clave del delito de soborno contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, admitió haber recibido pagos por 18 millones de pesos en efectivo y otras consignaciones. Según María Elena, esos pagos se los había hecho Juan José Salazar para girarle a alias Víctor por su testimonio a favor de Uribe y en contra del senador Iván Cepeda. De acuerdo con las declaraciones de María Elena Vélez, le entregaron 2 pagos en efectivo a su hijo, uno en la plaza de Palmira y otro en la entrada de la cárcel de esta ciudad, a manos de Juan José Salazar, uno de los abogados socios de Diego Cadena. La testigo también señaló haber regañado a alias Víctor por recibirle dinero a uno de los abogados del expresidente Álvaro Uribe. Ante las sumas dinerarias, especialmente esta de 16 millones de pesos, ¿le preguntó usted a Carlos Enrique Vélez por qué se hacía esa entrega dineraria? Sí, doctora, y lo regañé también, porque yo le dije, bueno, el abogado a usted le va a seguir su proceso.
¿Por qué usted le recibe plata a él viendo que usted es el que le tiene que pagar al abogado y el abogado a usted no? La hermana del condenado exparamilitar aseguró que nunca hablaba de dinero, sino de detalles, y el remitente de los giros fue un hombre llamado Rodolfo Echeverry. Carlos me llamaba y yo le decía que vea que el señor Juan José ahí le mandó, porque él no me decía plata y nunca refirió a dinero, sino a detallitos. ¿Y qué hacía usted con el dinero una vez él lo sacaba de la casa chancera? Carlos me decía que lo invirtiera. Alias Víctor, considerado testigo clave en el juicio contra Diego Cadena y Álvaro Uribe, ha sostenido que acordó con el abogado Cadena un pago de 200 millones de pesos para declarar a favor del expresidente Uribe y en contra del senador Iván Cepeda. Uno detalla a la gente y uno ha tenido tantos procesos como tanta cosa uno analiza también como ustedes lo analizan a uno. Diego es un abogado arreglista. Yo mismo apenas cuando él dijo eso de esa plata y este maneja, era otro Samuel, ya es abogado arreglista, Carlos Enrique Vélez también habría sido el enlace con otros exparamilitares que declararon en contra de Iván Cepeda, los cuales la Corte Suprema ha considerado como falsos testigos. ¿Cómo la ven, señores? Detallitos de más de 19, 18 millones de pesos de Diego Cadena. Cada vez, pues, a esta gente se le cierra más el cerco. También hubo otro testigo que estuvo ahí, donde pues definitivamente dejaron en evidencia que Diego Cadena sí giró dinero y mucha plática a ciertos testigos. John J. Cárdenas, alias Fosforito, afirmó que una persona llamada Carlos Alberto Caicedo, alias Pescado, pues le dijo por medio de un mensaje de WhatsApp que por ahí andaban unos abogados. Y Cárdenas le preguntó ¿qué abogados? Y Caicedo le respondió, el de la U. ¿A qué se referirá con eso? Vamos a escucharlo. En esos días, antes de visitarme el abogado Juan, uno de los muchachos, y ahí del mismo pabellón donde yo estaba, me dice por el alias, fulano, que Pescado te necesita, porque ese es el alias de Carlos Alberto Caicedo Ramos, Pescado. Me dice que Pescado te necesita, que lo llames, me pasa un número para que lo llame. Él me escribe por WhatsApp y me dice que por allá mandaban unos abogados. Y yo le dije, ¿qué abogados? Le escribí, ¿qué abogados? No, que los abogados, que el de la U. Yo le dije, abogados. Yo le dije, ¿y yo qué tengo que ver con eso? ¿Y por qué me está diciendo? Me dice, no, es para que usted me autorice para pedirle 200 millones de pesos. Y yo le dije, ¿cómo es? Sí. Yo le dije, no, nada de eso. Si me necesitan, acá estoy. Pero nada de pedir plata. ¿Es la U? ¿Supo que es la U? Señora, pues ya usted pues, lo denominará o lo buscará, porque pues para mí la U es una letra del abecedario y las vocales. Perfecto, pero como decía abogado de la U. Por eso, doctora, pero yo no sé. Era el abogado del abecedario. No sé, ya ustedes lo identificarán, lo analizarán y verán quién eran esos abogados, de quién venían. El abogado de la U, Uribe. Supone uno presuntamente, ¿no? El abogado de la U, o sea, de Álvaro Uribe Vélez. ¿Ustedes qué piensan frente a estas declaraciones? Un poco nervioso aquí el testigo conductor mensajero de Diego Cadena, donde pues a las preguntas que no entendía decía, ¿cómo así? Cuando las preguntas eran totalmente claras. Colombianos, hasta acá este video. Díganos qué piensan sobre todo esto que le está pasando a Álvaro Uribe Vélez, que le pide ayuda divina al Papa fallecido Francisco, ¿no? Necesita un milagro para que se salve de esta. Muy amables y hasta pronto.